presencia. Queremos conocerte, Oh, sí, Espíritu amado. Espíritu, yo quiero conocerte, Sopla Espíritu amado. fuego sobre nuestro corazón. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Quémanos, saca de allí lo que no te agrada. Sí, escudriña nuestro corazón y pruébanos. Ay, mira, acércame de la elección, llévame por el camino eterno, Padre. Gracias porque tú tienes paciencia. Gracias, papá. Santo. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Aunque sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Aleluya, aleluya. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Díselo al Señor. Anhelo siempre estar cerca de ti. Aunque sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, saciar mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Sopla, Espíritu Santo. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, saciar mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Aleluya. Anhelo siempre estar cerca de ti. Aunque yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, saciar mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Sopla, sopla, aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, saciar mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame.
muestres el camino. Sí, mi rey. Que tú nos ayudes en esta carrera, no de velocidad, sino de resistencia. Sí, mi rey. Oh Padre, queremos ser obedientes a Mi ti. alma te alaba. Muéstranos el camino. Mi alma te Tú alaba. eres el camino, la verdad y la vida. Ay, Padre. Santo, Ay, papá. toca los corazones, Padre. Gracias, Padre, por ese hijo, por ese camino maravilloso. Ay, mi Pero alma. enséñanos a andar y a caminar en él. Fíjate. Santo, aleluya. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame Aleluya. tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, en ti esperaré. Oh, sí, Padre. Todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana, Dios. enséñame a esperar en ti, Señor. Díselo al Señor, iglesia. Oh, dime, Señor, muéstrame el camino. Muéstrame tus Tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, oh Dios, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti esperado, sí, en ti, sí, mi Cristo, esperaré. Todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana, enséñame a esperar en ti, esperado. Oh, sí, mi Cristo, en ti esperaré. Espera en él y él hará. Todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana, enséñame a esperar en ti, Señor. Santo, en ti, Señor. En ti, Aleluya, 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 aleluya. Enséñame a esperar en ti, Dios. Por eso enséñanos a esperar en ti, Señor, a tener la paciencia y la paz que tú das para esperar a que tú todo lo pongas en orden. Oh Padre, cada día y cada noche en la mañana, enséñanos a esperar adoración. Santo, santo. ¿Cuánto puedes decirle al Señor que eres santo? Rey de reyes, Señor de señores.
Dije, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿O es que la iglesia alaba cuando hay música nada más? Para mantener la música todo el tiempo puesta. Amén. Yo creo que dice la palabra que la abundancia del corazón verdad que habla la boca. Hermano Miguel. Le damos gracias a Dios porque hemos alabado, hemos glorificado su nombre. Amén. Hemos bendecido su presencia en cada uno de nosotros, sabiendo y reconociendo que sin él nada podemos hacer. Hay viento, hay tormenta, pero Dios pone un paraguas espiritual para poder venir a la iglesia. Amén. Por eso le damos gracias a Dios por la misericordia que Dios ha tenido en cada uno de nosotros. Y le pedimos a Dios que en este tiempo que vamos a transcurrir ahora, ya nosotros adoramos, le alabamos. No hemos hecho nada, para que sepa, pero bueno, un poco de esfuerzo lo hemos hecho para darle gloria y honra a Él. Pero ahora, ¿cuántos hemos preparado? Amén. Cada vez que usted venga a la iglesia, no venga solamente por venir, por cubrir un rato. Venga porque Dios viene a hacer algo en su vida. Aleluya. Dios viene a hablarle a su vida y a la mía. Y yo vengo, y yo doy gracias a Dios porque hoy Dios me va a hablar. Amén. 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 ¿Por qué? Porque tenemos al hermano Miguelito aquí con Gloria a Dios. nosotros. Ese hermano evangelista está mirando para atrás, Amén. pero está ahí. Ahí sentado. Amén. Y le damos gracias a Dios y para no perder más tiempo, vamos a pedirle al hermano Miguelito que pase al frente. Gloria a Dios. Donde único le permito quitarse el nasobuco es aquí. Quitárselo, varón. Aleluya. Dios es bueno. Puede sentarse. Aleluya. La gente dice máscara, nasobuco. Yo digo que esto para mí es un bozal. Amén. No mordemos, pero nos pusieron cosas. Amén. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno Amén. y para siempre es su misericordia. Aleluya. Me siento bendecido, me siento feliz, me siento contento, me siento en un nivel de gozo y de felicidad que no hallo palabra o frase para poder decir lo que yo siento de parte de Dios, porque Dios ha sido muy bueno. Amén. Y me siento muy contento de estar nuevamente con ustedes. Aleluya. Ustedes es parte de mi vida. Amén. Gloria a Dios. Yo le he reservado en mi corazón un lugarcito en cada uno de ustedes. Tiene un lugarcito en mi corazón. Amén. Y me siento muy agradecido de parte del Señor de estar con ustedes nuevamente. Amén. Aleluya. Después de casi 6 meses y 8 días. Gloria a Dios. Estuve en Dallas, Texas, y en otros pueblos más arriba, como a 2 a 3 horas en Palestina, que pertenece a Dallas, pero está como a 2 horas y media de Palestina, de Dallas. He estado ministrando 6 meses, de los 6 meses solamente 2 domingos, los 2 domingos donde vino la parte más fuerte de la pandemia y de la cuarentena, pues muchas iglesias se cerraron y realmente no pude ministrar 2 domingos. Pero después Dios activó todo el proceso de los cultos a través de online, y gracias al Señor que en online y sin live y como live estuve predicando la palabra del Señor. Pablo lo dijo, hay que predicar la palabra del Señor en tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuánto alaban al Señor? Y tengo muchos testimonios que puedo contarle a ustedes cómo Dios ha estado obrando en los diferentes cultos, diferentes ministerios, diferentes hermanos de diferentes nacionalidades. La palabra del Señor es para todas las naciones. Dicen amén. 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 Dios le dio una palabra a Israel, porque la salvación viene de Israel. Amén. Pero la palabra que Dios le dio a Israel es una palabra para todas las naciones. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Dicen amén. Quiero hacer público en esta mañana, quiero hacer público y honrar a aquellos hombres y mujeres que me honraron a mí de ir a Dallas, Texas. Yo no lo miro como un trabajo que hicieron. Yo lo miro como una misión. Aleluya. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya.
el que haga una misión, escuche bien, el que haga una misión de Dios se convierte en un misionero. Aleluya. Porque ha sido enviado. Amén. Así que cada uno de los hermanos que estuvieron presentes en este viaje, quiero honrarlo delante del Señor y decirle muchas gracias y que Dios les siga bendiciendo. Quiero mencionar su nombre porque la Biblia dice honrar a aquellos que honran también. Aleluya. Y quiero honrar en esta mañana y que se ponga de pie el número 1, el pastor Manuel. Gloria a Dios. Póngase de pie. Gloria para Dios. Que es el jefe de la misión. En segundo lugar a Yogi, su esposa, que se ponga de pie. Aleluya. Y quiero honrar en el nombre del Señor. Amén. Quiero honrar también a, puede sentarse, a Ronald, que se ponga de pie. Quiero honrar a Ivy, que se ponga de pie. A Jacob, que se ponga de pie. Y a él que se me olvidó el nombre. Alicia, ponte de pie, get out. Quiero honrar a esta hermosa familia que han sido muy especial. Aleluya. Muy especial para mí. Pero sin hacer la sesión de personas, una de las cosas que yo le dije a Rona cuando estábamos intercambiando mensajes en Messenger, y yo le decía, va a haber un grupo de hermanos que quieren unirse a ustedes, pero solamente Dios va a escoger un grupo, a hermanos determinados. A veces muchos queremos incorporarnos a ciertas misiones, pero Dios no escoge a todo el mundo. En Hechos capítulo 13 dice que habían una reunión de profetas y maestros, y habían a unos laicos también allí. Y dice que ellos adorando al Señor, dice el Espíritu habló y dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra. Aleluya. Muchos querían, pero el Espíritu Santo dijo, no nada más. Gloria a Dios. Yo sé que muchos de ustedes hubiesen querido, porque creo que una de las chicas también quería incorporarse, y no sé quién más quería incorporarse, pero ya estaban los elegidos. Gloria a Dios. Y yo no puedo ir en contra de la voluntad del Señor. Yo sé que el mismo Luis Brana y otros hermanos más se hubiesen incorporado también a la misión, pero damos gracias a Dios. Dios escogió a este grupo familiar. Y damos gracias al Señor. Yo sé que aunque ustedes no fueron, pero ustedes nos estuvieron respaldando. Aleluya. En oración y en Gloria a ayuno. Dios. Dicen amén. Gloria. De manera que ya la pastora se adelantó y dio su testimonio de cómo fue el viaje. El viaje fue un viaje especial. Un viaje no porque sea yo especial, que sea un negrito especial. Me considero un negrito especial, pero yo no soy especial. El especial se llama el Espíritu Santo. Ese es el especial. Otro lado del Señor. Y toda la honra y la gloria es para el Señor. Aleluya. Yo no soy nada, yo no soy nadie. Yo simplemente, como usted, soy un instrumento más en las manos del Señor. Aleluya. Que simplemente lo que hago es obedecer y dejarme usar para que la honra y la gloria de Dios sea manifestada en estos últimos tiempos. ¿Cuánto alaban al Señor? Así que mi corazón se regocija en Jehová, mi Señor y Salvador, porque ha sido bueno y para siempre es su misericordia. Y la Biblia dice que todo lo que hagamos para el Señor no quedará sin recompensa. Amén. Por cuanto le diste a un vaso a estos mis pequeñitos, dice que no quedará sin recompensa. Así que lo que me fueron a buscar y me trajeron, y lo que no pudieron ir, pero estuvieron orando y ayunando por lo que fueron, no quedarán sin recompensa. Aleluya. Gloria a Dios. Hay una recompensa de gloria Aleluya. para ustedes. Amén. Quiero adelantarle algo. Dios tiene un sueño. Aleluya. Dios es un Dios de sueño. Amén. Y Dios tiene un sueño para ti. Dios te va a hablar en esta mañana de una manera personal. Dios es un Dios personal. Amén. Amén. Y Dios habla al hombre de una manera personal. Amén. Y Dios te va a hablar a ti en esta mañana, porque Dios quiere que tú le hagas realidad el sueño que Él tiene. Él tiene un sueño contigo, pero Dios tiene un sueño en este lugar.
en este lugar y para este lugar. Escúchelo bien. Dios tiene un sueño específico y Dios quiere que tú le hagas realidad el sueño de él. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Eres capaz de hacerle realidad el sueño de Dios? Amén. Amén. Sí, porque el Espíritu Santo está contigo. Amén. Tú no tienes la fuerza, ni la capacidad, ni la habilidad, pero el Espíritu en ti genera la victoria. El Espíritu en ti hace realidad los sueños de Dios. Amén. Y estamos en un tiempo. Yo me animo mucho. Amén. La cámara tiene que seguirme a mí. Estamos en un tiempo, escuchen bien en la iglesia, donde todo está preparado para un avivamiento. Aleluya. Los avivamientos bíblicos, los avivamientos contemporáneos de nuestra época, comenzando del siglo I hasta el siglo XXI, escuchen bien, siempre han sucedido bajo 4 crisis. Los avivamientos bíblicos que registra la Biblia y los avivamientos de nuestra era, comenzando en el siglo I, del día de Pentecostés, amén, hasta el 2020, han sucedido bajo 4 crisis. Anótalo ahí, por favor. Los avivamientos vienen bajo una crisis espiritual. Hay crisis espiritual. La apostasía ha minado la iglesia, el reino de Dios visible. La herejía está amenazando a la iglesia del Señor. En Dallas, Texas, un pastor de las Asambleas de Dios dijo que realmente a partir de noviembre iba a aceptar los homosexuales para que sean líderes también en su iglesia. La iglesia de la Asamblea de Dios a través de todos los tiempos ha sido la iglesia apologética. ¿Qué es la palabra apologética? Quiere decir defensor del evangelio. Y a la Asamblea de Dios se está prostituyendo. Ay, santo. Entonces, no hay un pronóstico fijo de cómo va a quedar. Pero Dios va a levantar un remanente. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Tenemos que procurar ser hallados en el remanente de Dios. Aleluya. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria a Dios. Escuchen bien, Dios va a trabajar con el remanente. Y cuando hablamos del remanente, Dios va a trabajar con los fieles. Amén. Los remanentes son los fieles. Dicen amén. Amén. La segunda crisis es la crisis social. La segunda crisis que va a producir un avivamiento es la crisis social. La sociedad de hoy, no podemos decir ya sociedad, sino suciedad. Porque la sociedad de hoy está enferma. La familia está dividida. Los niveles sociales están divididos. Hay crisis social, hay indisciplina social. La sociedad de hoy no se sujeta a las leyes establecidas por Dios para las naciones. No se sujeta a las leyes paternas, no se sujeta a las leyes del gobierno, no se sujeta, hay una violencia en la sociedad de hoy. Pero la tercera crisis es la crisis moral. La inmoralidad, ustedes conocen cómo está la prostitución, la homosexualidad, ya están aceptando a la poligamia, exceso con el sexo con animales, ya en Canadá están aceptando el exceso con animales, matrimonio, que usted se puede casar con un animal. En Colombia ya surgió ya el primer matrimonio de 3 hombres. No, ya no son 2, sino hasta 3 hombres o 3 mujeres o combinados, hombre o mujer, se pueden casar. Esa es una violación de los principios bíblicos. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Y la tercera crisis, la cuarta crisis, es la crisis moral y la crisis política. O sea que los 4 crisis es crisis espiritual, crisis social, crisis política y crisis moral. La política. ¿Qué podemos hablar de la política? Yo no soy político, yo soy apolítico. La iglesia es apolítica. ¿Cuánto hablamos de ese? Aleluya.
Los hombres promueven muchas promesas al principio, pero después no cumplen las promesas. Dicen amén. Amén. La sociedad de hoy vive en una situación muy embarazosa porque las políticas, las promesas de los hombres que declaran no las cumplen. El único que declara promesa y cumple la promesa es Dios. Aleluya. Entonces son las 4 crisis, hermano. Ya el mundo está listo para un avivamiento. Y tú y yo somos los encargados, los llamados por Dios para hacer realidad el sueño de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted cree que Dios está contento con esta tancilla vacía? Dios no está contento viendo tanta silla que pudiera estar ocupada por una persona para adorar y servir a Dios. Aleluya. Quiere decir que el corazón de Dios está llorando. Dios sufre. Es el Dios de paz, de amor, de gozo. Pero Dios también sufría las consecuencias del pecado de la nación de Israel en todas sus dispensaciones. Hasta el día de hoy, Dios también sufre. Y Dios está sufriendo la condición moral, espiritual y social de la nación de hoy en día. Pero Dios quiere producir un cambio. Aleluya. Escuchen bien, la iglesia siempre ha sido el agente de cambio. No, nunca, la política no ha cambiado la humanidad. Es el poder de Dios que ha cambiado la humanidad. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. ¿Estás tú dispuesto a decirle, Señor, yo quiero ser Amén. usado con Sí, poder? Señor. Amén. Pero hay algo más que quiero dejar, porque todavía no estoy predicando. Este es un preludio al mensaje. La iglesia de hoy tiene que pasar por el día de Pentecostés. Aleluya. Escuche bien, este es el modelo bíblico. En los 3 años de ministerio de Jesús con los apóstoles, ellos no tenían el bautismo del Espíritu Santo. Pero Dios lo mandó de 2 en 2 y le dio poder y autoridad. Ellos no tenían el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál fue el área que Jesús usó para que ellos hicieran milagros y maravillas? Fue el área de la fe. Pero cuando Jesús resucitó, Él le dijo, vayan a Jerusalén y no se muevan de allí hasta que no sean investidos del poder de lo alto. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria a Dios. Y el día de Pentecostés, 50 días. Él tuvo 40 días manifestándose a su iglesia. Pero después, 10 días después, que fueron los 50 días, fue el día de Pentecostés. El día de la cosecha. El Pentecostés se celebraba la cosecha. Amén. Aquella primicia de aquella cosecha era Pentecostés. Así que la primera cosecha de la iglesia evangélica fue en el día de Pentecostés. Fueron todos investidos del poder de lo alto. La iglesia tiene que llenarse del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Escuchen bien, el bautismo del Espíritu Santo es la puerta de acceso a los ministerios y a los dones. Hello. Amén. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame el bautismo del Espíritu Santo. Yo quiero hablar en lengua, porque esa fue la señal. Yo quiero hablar en lengua. Yo quiero recibir dones. Los dones vienen cuando hay bautismo en el Espíritu Santo. Aleluya. Porque esa es la regla de oro de la Biblia. La iglesia tiene que pasar por el día de Pentecostés. Tiene que ser una iglesia unida con el poder de lo alto para que ocurran milagros y maravillas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Escuchen bien. La gente va a venir a la iglesia por 2 formas. En los 4 evangelios habla de la gran comisión y una orden. Hay que ir a buscar las almas. Y la segunda es los milagros. Jesús dijo, si no vienen por mi palabra, que vengan por mis milagros. Amén. Y en eso nos vamos a basar entonces ahora el mensaje en esta mañana. Aleluya. Me recuerdo, en el año 87, Dios levantó a 7 evangelistas para la honra y gloria del Señor. El cuarto que Dios levantó para ese avivamiento fue este que está aquí, no para anunciarme. Y me recuerdo en Santa Clara, cuando el pastor
de la Misión Mundial me llamó para una campaña porque la había sentido de parte de Dios. Esa iglesia tenía 4 viejitos. Escúchenlo bien. Menos que ustedes, 4 viejitos. En el segundo día de la campaña habían 1,800 personas. Gloria a Dios. Hello. Aleluya. En la tercera día de la campaña habían 2,300 personas. La policía vino y cuando vio aquella multitud de gente, pero en los milagros, los paralíticos salían, llegaban llevándolo en la silla de ruedas, y después cuando Dios hacía los milagros, ellos cogían su silla y se la llevaban por arriba. ¡Gloria a Dios! Aleluya. ¡Gloria a Dios! Escuchen bien, cuando Santa Clara vio todo eso, hasta el jefe de la seguridad del Estado, la hija tenía un brazo flaquito porque tuvo una caída. Mandó a su mamá porque no podía ir. Y la niña recibió un milagro. Gloria. Aleluya. La iglesia no fue a repartir tratados. Escuchen bien, pon atención. La iglesia no fue a repartir tratados. La iglesia no fue a la gente. Pero cuando Dios hizo los milagros, la gente vino. Hello, pon atención. A veces hay circunstancias que tú no puedes ir. Pero a veces cuando hay milagros, la gente viene. Amén. Aleluya. Y eso es lo que vamos a hablar. Amén. La pregunta, hago otra pregunta. Cuando tú oras, ¿qué sucede? Cuando tú oras, después que terminaste de orar, ¿qué sucede? ¿Pasa algo? ¿O todo queda igual? Hay paz. Porque hay cristianos a veces que oran y pasan días y meses orando y se sienten deprimidos, estresados porque no reciben respuesta. Pero la palabra del Señor nos dice que cuando nosotros oramos con fe y nuestra vida, nuestra relación con Dios está perfecta, el cielo da respuesta. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero darle a ustedes una oración de un hombre que oró y sucedieron 5 eventos. 5 eventos. ¿Quieren ir conmigo a la Biblia? Aleluya. Quiero enseñarles el número 5. Yo lo estuve diciendo a ellos. El número 5 en la Biblia significa la gracia. Y vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7. Pastor, ¿qué tiempo tenemos? El tiempo que usted quiera. Hasta las 10. De la noche. Entonces la gente de Maratón se van a quedar distintos. Ponemos en Facebook. No, después vamos para allá. Segunda de Crónicas, se le pide por favor. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7. ¿Lo tiene? Amén. Cuando Salomón acabó de orar, número 1, descendió fuego de los cielos. 2, consumió el holocausto y la víctima. 3, la gloria de Jehová llenó la casa. 4, y no podía entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa. 5, y cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre su rostro
en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Los 5 eventos, ¿cuánto alaban al Señor? Amén, gloria a Pero Dios. mire, el último evento es el número 5 que completa la gracia de Dios. Escuchen bien, dice, cuando los hijos de Israel, ¿qué necesita la gente? Ver. Yoyi, ¿qué necesita la gente? Ver La para gente creer. necesita ver, pero para que la gente que vea, tiene que haber milagros. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén, gloria a Cuando Dios. la gente vea los milagros, la gente va a ver. Aleluya. Hello. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Ivy, ora por este mensaje. Amén. Oh, amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana, por esta bendición, Señor. Te damos gracias, Padre, porque pudimos todos llegar con bien a tu casa de oración, Padre Santo. Ahora te pido, Señor, que tú continúes este mensaje, que pases un carbón encendido sobre los labios del evangelista, Señor, que gracias a ti, Señor, llegamos con bien a este lugar, Señor, sin ningún tipo de problema. Padre, te damos gracias porque tu Espíritu Santo estaba en camino con nosotros en la salida y en el regreso, Señor. Aleluya. Te pedimos, Señor, que esta palabra llegue y penetre los corazones, Señor, a cada uno de nosotros y cada uno que esté escuchando esta palabra. Te lo entregamos y te damos gracias, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén, puede sentarse. Amén. Gloria a Dios. Mientras que yo estaba sentado ahí, el Espíritu Santo trató conmigo, Amén. como hablaba con ustedes, puede sentarse. Amén. Y me decía, vengo contra todo pronóstico y derribando todo argumento. Aleluya. No estoy hablando solamente localmente, estoy hablando de un carácter universal. A veces los hombres, nosotros hemos hecho tantos argumentos, tantos mensajes y tantas ideas que a veces hemos impedido al Espíritu Santo hacer la obra. Y Él viene contra todo pronóstico y derribando todo argumento y todo pensamiento y toda idea y llevándolo cautivo a la obediencia Aleluya. a Dios. ¿Cuánto alabamos al Señor? Gloria a Dios. Un día Dios tuvo un sueño. Porque el sueño, escuchen bien, el sueño de Dios es siempre habitar en medio de su pueblo. Cuando Moisés y el pueblo de Israel salió de Egipto hacia la tierra prometida, Dios le dijo a Moisés su sueño. Moisés, yo quiero habitar en medio de mi pueblo, estar entre ellos, para manifestarme a ellos, hablarle a ellos, vivir con ellos. Hazme una tienda. Y Moisés le hizo una tienda. Usted conoce la historia. Después de la tienda, Dios le ordenó algo mayor, un tabernáculo. Pero tanto la tienda como el tabernáculo tenía un carácter transitorio. Porque el pueblo iba desplazándose desde Egipto hacia la tierra prometida. No tenía un lugar fijo. Por eso que la tienda y el tabernáculo tenían que desarmarla, moverla. Y cuando se asentaba 3 o 4, 5 o 10 días, una semana, de camino, volvían a armar la tienda o el tabernáculo. Y volvía entonces Moisés a consultarse con Dios. No tenía un carácter fijo. En la Biblia, escuchen bien, el carácter fijo significa fidelidad. No. Dios quiere que cada uno de ustedes sean fieles a Dios. Amén. 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 Fíjense, los principios de la fidelidad. Ser fiel a Dios, ser fiel a ti mismo. Amén. Usted dice, fiel a mí mismo. Tú sabes que tú y yo podemos violar nuestra propia lealtad. ¿Cuántas veces usted y yo hemos dicho, voy a hacer esto, no hiciste? Ajá. Dijiste algo que no quería decirlo y lo dijiste. Entonces, a veces nosotros mismos somos infieles con nosotros. Y fiel con la familia, fiel con la iglesia. ¿Cuánto alabamos al Señor? Amén. Hay mucha infidelidad Sí. en el pueblo de Dios. Tenemos que ser fieles a los vecinos. Tenemos que ser fieles a las leyes. Amén.
Porque las leyes, dice la Biblia, las leyes que están en las naciones han sido establecidas por Dios. Amén. Y Jesús dijo, no he venido a este mundo para abrogar la ley, incumplir la ley, sino para obedecer. ¿Cuánto alaban eso? Amén. Gloria a Dios. Amén. A Jesús le llevaron a la cruz de Calvario, escuchen bien, no porque violó la ley de Roma, sino porque había un decreto y un pacto profético divino, que Él venía a este mundo para salvar lo que se había perdido a través de su muerte y su resurrección. Amén. ¿Cuánto Gloria a alaban al Dios. Señor? Pero a Jesús no la llevaron a la cruz de Calvario porque incumplió las leyes de Roma. Amén. Él cumplió las leyes de Roma, cumplió la ley de Dios, pero había un decreto divino para salvación y vida eterna. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Dice Pablo, si alguno padezca, no padezca como malhechor, sino padezca como Cristo, sirviendo al Señor. Pero después pasó 7 siglos y Dios escogió a un hombre llamado David. ¿Se recuerda la historia? Amén. Y le dijo, David, he estado casi 6 siglos sin tener un lugar específico. Yo quiero que tú me hagas un templo. Y David aceptó el reto de Dios, el desafío de Dios. Y empezó a preparar. Dios le dio las medidas y le dio las posibilidades de ir adquiriendo algunos materiales. Pero David no pudo construir templo a Dios, porque mató a Urías de Eteo, Amén. adulteró con la mujer de Urías de Eteo llamada Betsabé y derramó mucha sangre en tierra. Y Dios le dijo, no vas a construir templo a mi nombre. Tu hijo Salomón es el que va a construir el templo. Por eso que ahora entramos en el sueño de Dios hecho realidad. Porque el único que pudo hacer realidad el sueño de Dios fue Salomón. Cuando Salomón acabó de orar, sucedieron 5 eventos. Pero un momentico, Dios nunca va a escuchar las oraciones de los pecadores, dice la Biblia. La oración tiene que estar respaldada. Amén. 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 Gloria a Dios. En Juan capítulo 15, verso 6 dice, si mi palabra está en vosotros y vosotros está en mí, pedid lo que quiera y os será hecho. En Santiago, si hacéis la voluntad de mi Padre en vosotros, pedid en oración y os será concedido. Amén. No es que cualquiera ora por hora y Dios recibe. No, Dios no escucha la oración de cualquiera. Amén. Amén. La oración tuya y mía tiene que estar respaldada por una vida de santidad. Ay, santo, gracias, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es amén. Y vamos ahora, porque me gusta desglosar bien la palabra del Señor. ¿Por qué Dios escuchó la oración de Salomón? Porque era Salomón, era el hombre más sabio sobre la tierra, porque era el hijo de David. No, vamos a la Biblia. Vamos a Gloria la a Biblia. Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice? ¿Quién me lee el versículo 1 del capítulo 5 de Crónicas? ¿Qué dice? Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, Ajá, sí. midió Salomón las cosas de David su padre, que había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Amén. La frase clave es que acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová. ¿Qué da? Que el templo fue acabado. Dios no puede habitar en algo que no está acabado. Hello. Gloria a Dios. Escuchen bien. Dios no puede habitar y manifestarse en algo que está mediocre. Tiene que estar acabado. Es
La Biblia dice, y vamos ahora a desglosar esto para que ustedes se beban esta palabra. Primera de Pedro 2:5, ¿qué dice el apóstol Pedro? Exacto. Y Georgina me va a buscar Efesios 2:21. Y Ibis me va a buscar Primera de Corintios 3:16. ¿Y usted? Aarón me va a buscar Primera de Corintios 6 del 19 al 20. Primera de Pedro 2:5, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? Mamá. No, a mí es Efesios 2:21. Sí. ¿Quién tiene Primera de Pedro 2:5? Nosotros. Dale, ponte aquí. Escuchen. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Escuchen bien. Mientras que este templo no se terminó, no se podía ministrar. Hello. Mientras que este templo no se acabó, los sacerdotes no podían ministrar. Dicen amén. Porque el templo no estaba terminado. Ahora Pedro dice que nosotros somos, ¿qué cosa? Casas edificados. Aleluya. Edificados hasta que lleguemos a ser casas espirituales. ¿Para qué? Para ofrecer. Amén. Mientras que tu vida espiritual no esté terminada como un templo espiritual, tú lo puedes ofrecer. Gloria a Dios. Porque los mediocres no pueden ofrecerle a Dios. Aleluya. Porque los tibios no pueden ofrecerle a Dios. Porque los fríos no pueden ofrecerle a Dios. Aleluya. Tenemos que crecer y ser un templo edificado para que la gloria de Dios se Aleluya. manifieste y podamos ministrarle a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguien puede vivir en una casa que está a media? Una pregunta. Claro que no. Se moja. Está frío. No hay piso, no hay ventana, no hay mobiliarios, que son los muebles. Gloria a Dios. No hay nada, o sea que es un lugar inhabitable. ¿Cuándo es que viene la ciudad y te da el dictamen habitable? No está acabado. Cuando está acabado. Anótese. Cuando nuestra vida espiritual esté acabada, edificada, Gloria a Dios. el Señor le va a dar el dictamen al Aleluya. Espíritu Santo. Amén. Gloria a Amén. Dios. Mora ahora. Mora ahora. Mora ahora. Mora ahora. Mora en Felipe. Mora en Pedro. Mora en José. Porque ha concluido su casa, su templo espiritual, para que yo more y yo me manifieste. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Ahora, Regina, me va a leer Efesios 2:21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. Pues sentarse. ¿Va creciendo para qué? Para hacer un... Va creciendo para ser un templo. ¿Qué implica esto? Que tenemos que templo edificar, santo. tenemos que crecer, tenemos que madurar hasta que lleguemos a ser un templo verdadero de Dios. Aleluya. Para que Dios pueda manifestarse. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque realmente no estoy poniendo en tela de juicio a nadie de los que están aquí, pero el mensaje es universal. Y hay mucha gente que me están oyendo, quizás necesitan oír esta palabra. Amén. La gente quizás de Camagüey necesita alguno de estas palabras. Otros que están quizás conectados en otro lugar, en otro país, quizás necesita esta palabra. Dios habita donde la vida espiritual está edificada, está crecida. El problema de la iglesia de los Efesios, capítulo 5 hasta el 6:1, estaba hablando acerca de que era tiempo para que ellos fuesen maestros y todavía estaban con la dieta blanda. Así es. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque eran tardos para oír. El que es tardo para oír es tardo para obedecer. Y nunca llegará a ser lo que Dios quiere que sea. ¿Cuánto alaban al Señor? La iglesia de los Efesios hacía 40 años que estaba establecida allí en Asia Menor. Y sin embargo, después de 40 años, vino un mensaje de parte del Señor a través del ángel de la iglesia. Y era
parecen maestros. Y todavía estaban con la dieta blanca. Y a veces hay cristianos sí, que se meten 40 años dentro de la iglesia. Aleluya. 30 años dentro de la iglesia. 20 años dentro de la iglesia. 15 años dentro de la iglesia. Y Dios no les puede dar lo que necesita Él. Porque no ha crecido. No han madurado. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Y después dice, y el alimento sólido es para aquellos que han crecido en el discernimiento del bien y del mal. Está hablando, hermano, está hablando aquí de la madurez y el crecimiento espiritual. Amén. Amén. Es decir, que si tú y yo no estamos terminados como templo para Dios, Dios nunca podrá usarlo. Nunca podrá manifestarse en nuestras vidas. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Necesitamos, diga conmigo, necesitamos crecer. Necesitamos Estamos crecer. creciendo. Necesitamos Crece. madurar Necesitamos en madurar. el Señor. Y quizás usted pregunta, bueno, ¿hasta cuándo debo de crecer? Hasta que Cristo venga o tú vayas a la presencia de Dios. Amén. Amén. ¿Hasta cuándo debo de madurar? Hasta que Cristo venga o tú vayas a la presencia de Dios. Amén. Amén. Esto no tiene límite. El límite, escuche bien, en la tierra no hay límite. El límite es el cielo. Amén. Amén, aleluya. Aquí en la tierra no hay meta cristiana. La meta es llegar al cielo. Amén. Y te voy a decir algo, escuchen bien. El diablo, pongan atención, el diablo no está interesado en destruir tu casa. Él usa las casas, usa los problemas de matrimonio, de familia, etcétera, etcétera. ¿Tú sabes en qué está interesado el diablo? Anótalo ahí, en tu destino. Claro. Porque él sabe que la casa se rompe, se puede restaurar. Hay un problema de matrimonio, se puede restaurar. Pero si él destruye tu destino, se puede restaurar, porque hay gente que se han apartado y han vuelto a los caminos del Señor, pero no son todos los que pueden cantar victoria. Entonces el diablo lo que está interesado en tu destino. Entonces, el primer principio o fundamento para que Dios conteste tu oración es que debemos ser templo. ¿Sí, amén? Amén. Templo terminado. Segundo principio, para que Dios pueda contestar tu oración. Mira el versículo 6 del 5. ¿Quién me lo puede leer? De Efesios 5. Sí, no, un momentico. En 1 Corintios 3:16, ¿qué lo tiene? Ah, y Ibi, léalo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. ¿Somos templo? Amén. Amén. Ahora, 1 Corintios 6, del 19 al 20. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, y que no sois vuestros. El 19 nada más. Hasta el 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, Los cuales son de los Dios. cuales son de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Debe entender esto, que en nuestra vida, el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, no es nuestro, Aleluya. Amén. De Dios. es de Dios. Santo eres. Es de Dios y para Dios. ¿Cuánto alaban al Amén. Señor? Gloria a Dios. Ahora, hay una advertencia. Yo quiero que alguien me lea, porque yo lo puedo leer, pero yo creo que ustedes lo lean para que vean que no es asunto de que estoy poniendo palabras para acomodar el mensaje. 1 Corintios 3:17, hay una advertencia. Ya el Señor nos dijo que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿no es así? Y que el tal es de Dios. 3:17. 3:17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¡Ay, santo! Amén. Aleluya. El que, ya, gracias hermana, el que destruye el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? Nosotros. Dios lo destruirá. Sí, Ay. Señor. No lo está diciendo Miguel Cool.
la palabra. Son palabras auténticas del mismo Espíritu Santo. El que intente destruir el templo de Dios, Dios lo destruirá. Así que dile al hermano que está a tu lado, cuídate. Cuida tu cuerpo. Cuida tu cuerpo. Cuídalo. Cuídalo. Tápate la nariz. No peque, dice la Biblia. El que peca, escuchen bien, dice la Biblia, el que peca, peca contra su propio. Amén, así es. Ese cuerpo que tú tienes, ese es el templo de Dios. Aleluya. ¿Cuánto alabamos? Aleluya. Gloria a Dios. Y debe ser santo. Santo. Y la Biblia dice, sin santidad, Nadie. verá al Señor. Hay un salmo que dice, la santidad Conviene a mi casa. a tu casa. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Debemos ser santos. Debemos de renunciar al mundo. Amén. Debemos de renunciar al pecado. Amén. Escuchen bien, lo más daño que nos hace a nosotros es nuestro ego. Así es. Amén. Debemos renunciar a nuestro yo. Pablo renunció a su yo y él dijo, yo no vivo yo. Cristo vive en mí. Aleluya. Yo no vivo yo, más vive. Eso es renunciar a su yo. El segundo es, el que quiera seguirme a mí. Niéguese. Niéguese. Santo. Aleluya. Aleluya. ¿Tú sabes lo que es negarse a sí mismo? No es que tú te desprecies a ti. No es que tú te abandones a ti mismo. Es que todo lo tienes que poner en las manos de Dios. Las decisiones tuyas las tiene que tomar control Dios. Tus pensamientos deben ser los pensamientos de Dios, porque tenemos la mente de Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Vivir como Cristo vivió, amar lo que Él amó, Aleluya. oh, rechazar y odiar lo que Él rechazó y odió, vivir, sonreír como Jesús sonrió, caminar como Él anduvo. Aleluya. Eso es negarse a sí mismo. Mientras que impere nuestro yo, Dios nunca podrá Así es. hacer nada. Porque lo que más le estorba al hombre, escuche bien, es, empezando con Miguel Escur, porque yo no soy un extraterrestre, yo soy un humano igual que usted. Amén. Es el yo. Sí, Amén. Señor. Amén. Amén. Un día llegó un predicador a Manacas, al seminario del crucero de Oliver, que es de la iglesia de los Pinos Nuevos, Amén. fundada por Luis M. La Bastida. No sé si ustedes lo conocieron, murió de 107 años. Gloria. La iglesia, esa denominación es nacional, no es internacional, nacional. Y llegó un predicador, un joven, a predicar. Pero hubo un cambio del programa, yo estaba allí, hubo un cambio del programa. Y el día que él quería ministrar, que era el sábado, lo pusieron para el domingo en la mañana. Y se enojó. Y dijo, no, porque yo soy el predicador del sábado. Le dijo La Bastida, mira, este programa está sujeto a cambio según lo determine el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bien. No, porque el mensaje mío es para el sábado. Óyeme, el mensaje es para todos los días. Aleluya. Aleluya. Para todas las semanas, para todos los meses y para toda la gente. Gloria a Dios. No podemos manipular a Dios. Dios es el que nos domina, nos controla, nos envía. Amén. Aleluya. Él tenía un ego. Bueno, la iglesia no va a recibir lo que Dios me ha dado y se fue. Se equivocó. Alguien se levantó por no decir su nombre. Alguien se levantó por no decir su nombre y le dijo, te equivocas. Porque la iglesia no está fundada ni en ti ni en el mensaje que tú le traes. La iglesia está fundada sobre Cristo. Aleluya. Arroja. Tanto es. La iglesia no está fundada sobre un mensaje específico de nadie. Aleluya. La iglesia está fundada sobre Cristo. Amén. Aleluya. Tanto es. Y si tú te vas, le dije, y si tú te vas,
Dios mandará a otro mejor que tú. Porque Dios siempre tiene uno mejor. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Dios siempre tiene uno mejor. Gloria a Dios. Santo. Dios siempre tiene sustituto. Amén. Él pensaba que toda la bendición la traía él. Así es. No, la bendición viene del Espíritu Santo. Santo, gloria a Dios, Aleluya. aleluya. Él se fue y cuando se fue cogió su maleta y se fue porque era un campamento 3 kilómetros de la carretera de Plaseca. Se fue y ahí fue cuando cayó la gloria. Aleluya. El Espíritu Santo dijo, aquí yo estoy, yo soy la bendición, yo soy la gloria. Se fue cabizbajo y después, años después me enteré que estaba apartado, cayó en adulterio. Con el Señor no se puede. ¿Cuánto alaban al Señor? Lo segundo que hizo Salomón para que Dios contestara su oración. Ahora sí entramos. Ahora, segunda de Crónicas 5, versículo 6. ¿Quién lo lee? ¿Qué hizo Salomón? Así que vivimos confiados siempre y sabiendo 5, que 6. 5, 6. Y el rey Salomón, no, de Crónica. El que lo tenga, por favor, léalo para Y el dar rey tiempo a tiempo. Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes, que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Ok, ¿qué hizo Salomón? Hizo un sacrificio. Usted sabe que este tipo de sacrificio era el sacrificio por el pecado de la nación. Amén. ¿Qué así que? Dios contestó la oración de Salomón porque Salomón en aquellos sacrificios, más de 1000 sacrificios, estaba poniendo en la presencia de Dios los pecados de él y los pecados del pueblo. Porque si no hay santidad, no hay gloria. Diga conmigo. Si no hay santidad, no hay gloria. Si no hay santidad, no hay gloria. Si no hay consagración, no hay presencia de Dios. Aleluya. Amén. Oh, gloria a Dios. Yo siento a Dios, yo no sé usted. Aleluya. Gloria a Yo Dios. siento a Dios en esta mañana. Me muevo así porque Dios me ha hecho Santo, así. santo, Aleluya. santo. Donde quiera que vaya, a la nación que voy, yo me muevo así. Gloria a Dios. Aleluya. No soy yo, es el Espíritu Santo. No es que quiera yo impresionar a nadie. Aleluya. Es el Espíritu Santo de Dios. Dios respondió a la oración de Salomón porque Salomón con los sacrificios llevó los pecados del pueblo a la presencia de Dios y Dios los perdonó. Ahora, hay muchos textos en la Biblia, pero en el Salmo 50, y en Romanos 12:1, pastora. Romanos 12:1. Sí. Nosotros tenemos también que hacer un tipo de sacrificio. Amén. Gloria a Dios. Romanos 12:1. Sí. Es que esta Biblia tiene tan pegadita Así que, la. hermano. Aquí está, Mm. Romanos 12. Anote todos estos textos porque ustedes pueden en su casa. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, Santo. santo, Y agradable a Dios, que es vuestro vuestro culto racional. Amén. Puede sentarse. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. En el Antiguo Testamento el sacrificio era de un animal perfecto. Pero ahora en el Nuevo Testamento, en la especiación de la gracia, ahora tenemos que presentar simbólicamente nuestro cuerpo en sacrificio vivo, Amén. santo, agradable a Dios, que es vuestro. Culto racional. Culto Culto racional. Gloria a ¿Sabe Dios. qué quiere decir? Culto racional es una frase griega que significa usa tu mente. Aleluya. Usa tu mente. Sí es. Para servir a Dios, usa la mente. Porque Jesús dijo, vosotros tenéis la mente de Cristo. Usa la mente de Cristo en ti. ¿Cuánto alaban a Amén, Dios? gloria a Dios. Bien. Entonces tenemos que llevar nuestro cuerpo en un sacrificio. Eso se llama, Culto racional. si culto nacional, eso significa un
una entrega Absoluta. Amén. absoluta, exclusiva. ¿Qué más? Diga otra palabra ahí. Absoluta, exclusiva, Sin condiciones. sin condiciones, única, Irreprensible. irreprensible, Agradable. agradable. Otra más. Imprescindible. Imprescindible. Otra palabra. Radical. Completa. Santo. Escuchen bien la frase esta. Dios lo quiere todo de tu vida. Amén. Amén. ¿Eso qué significa? Sí, Señor. Si no le va a dar todo, Él no quiere nada. Ajá. Gloria a Dios. Gracias. Alaba. Señor, por tu- Si le va a dar tu vida, Gloria, santo. Alma que alaba a Dios. si le va a dar tu vida al servicio de Dios, dice Dios, dámelo todo, porque todo lo que eres tú es mío. Aleluya. Tú no tienes nada. El salmista David dijo que nosotros no lo hicimos a nosotros mismos. Él lo hizo a nosotros. No somos de nosotros, somos de Él. Oveja de su prado. Aleluya. ¿Cuánto puede levantar sus manos? Alabamos Dios. Alaba. Adoramos, Rey. Somos de Él. Amén. Dios lo quiere todo. Amén. Porque todo de nuestra vida le pertenece. Adoramos Dios. Como dijo Marco, ya lo olvidé. Ah, santo. Todo Te lo debo. se lo debo A Él. a Él. Amén. Todo se lo debo a Él. Amén. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas. Y vos. ¿Te voy a olvidar la última frase? Y todas sus. Mi vida. Todo se lo Lo debo debo. a Él. Todo se lo debo. Yo no me acuerdo mi casa, mi familia, mi vida. Todo que Escuchen bien. Todo. Mis hijos. Si La algo, iglesia. Todo. esperanza, don. si algo le debe a Dios. En el Salmo 50, 14 o al 16, el salmista David le dice al pueblo: sacrifica alabanza a tu Dios y paga. Sus votos. Amén. Aleluya. Cuando Dios te dice paga tus votos, es porque tiene deuda. Así es. Alaba. Amén. Gloria Amén. a Dios. Cuando Dios te dice paga, es porque tiene una deuda. Ahora la pregunta es: ¿y cuál es lo que yo le debo a Dios? Todo. Todo. Everything. Aleluya. Amén. Santo el que vive y reina. Everything. Amén. Igual que el amor. El amor no se puede pagar. English. Ah, escuchen bien, aún dándole todo, pastor, dándole todo. Dice: cuando hemos acabado la obra, somos siervos inútiles, porque solamente hicimos lo que teníamos que hacer. Y lo que hicimos, no lo hicimos nosotros, lo hizo el Espíritu Santo a través de mí. Alaba a Dios. Gloria a Dios. Alábale. Adoramos. Verso 7, segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 5, 5, 7. 7. Lo tercero que hizo Salomón para que Dios contestara su oración. ¿Qué hizo? Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su Ajá. lugar, en el santuario de la casa, Aleluya. en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. ¡Ay, santo! Hasta ahí. Aleluya. Ustedes saben que el arca del pacto simboliza la presencia de Amén. Dios. Dios. Amén. ¿Tú quieres que Dios conteste tu oración? Mete la presencia de Dios Sí, en tu amén. vida. Métela. Como ellos metieron el arca del pacto en el lugar santísimo, entonces Dios escuchó la oración y respondió con fuego. ¿Cuánto alaban al Señor? Respondió con nube, respondió con su presencia y con su gloria. Mete la presencia de Dios.
Provoca la presencia de Dios. ¿Cuánto la van a decir? Inquiétate cuando no sientes la presencia del Señor. Inquiétate. Aleluya. Quiero ponerte de pie un momento. Tanto. Tanto el que vive. Yo me Yo voy a muevo. continuar, pero levanta tu mano al cielo. Te Gracias, adoramos, papá. Rey. Tanto eres, Padre. Dile, Señor, Señor, necesito más de ti. Necesito más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más fuerte tu presencia. Queremos más fuerte tu Tu presencia. presencia. Dile, Señor, Señor, tu presencia. En cual para mí. Sin tu presencia, así dijo Moisés. No va conmigo, no muevo en mí. Muéstrame tú. Si tú me mueves, Gloria, Padre. No me no vas muevo. conmigo. No me muevo. No me muevo, Padre. Santo eres. Iglesia, haz lo mismo. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo caminar sin tu presencia. No puedo respirar sin tu presencia. No puedo conquistar sin tu presencia. Nada soy sin ti, Padre. Sin tu presencia no soy nada. Busque la presencia. Amén. Puede sentarse. Escuchen bien, hermano. La presencia de Dios. Veo a esta joven que está derramando lágrimas. Aleluya. Veo a esta joven, mira, pastor, Amén. derramando lágrimas. Aleluya. Esa es la presencia. Aleluya. Veo a Roma que está como inquieto. Algo que... Esa es la presencia de Dios. Aleluya. 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 Si sientes algo sobrenatural dentro de ti, es la presencia de Dios. Si la presencia de Dios no está en mí, no me mueva, Señor. Sí, Padre. Porque tu presencia en mí genera la victoria diaria. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria. Nuestro respirar espiritualmente se debe a la presencia de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Sin la presencia de Dios no siento paz. Sí, Señor. Sin la presencia de Dios no siento quietud. Sin la presencia de Dios no puedo avanzar. Necesito, escuchen bien, iglesia, necesitamos desesperadamente la llenura Amén. de la presencia de Dios. Esa fue la palabra de Pablo a los Efesios, capítulo 5. No se embriaguéis, no se llenen de vino, en lo cual hay disolución, mas llénanse, Espíritu Santo. llénanse del Espíritu. Iglesia sanando la tierra de Jalía, llénanse del Espíritu Santo, oren diariamente, Señor, lléname con tu presencia. Escuchen bien, un evangelista sin la presencia de Dios deja de ser evangelista. Aleluya. Un predicador sin la presencia de Dios deja de ser predicador. Un cristiano sin la presencia de Dios deja de ser cristiano. Porque quien te hace cristiano y me hace predicador y cristiano es la presencia en mí. La presencia de Dios en mí. ¿Cuánto alaban a Dios? Es la presencia de Dios. La presencia de Dios en ti te da el poder, te da la gloria, te da la autoridad. Es la presencia de Dios. Aleluya. Gloria. Iglesia, en todos sus días, vivan, clamen Aleluya. en tus devociones personales. Clama a Dios, Señor, tu presencia. Aleluya. Gloria a Dios. Dame, pastor, 10 minutos. Escuchen bien, pongan atención. Usted sabe que existe en el mundo lo que se llama un hábitat. Los peces, su hábitat es el agua. Si saca a un pez del agua, Se muere. Se muere. la tierra es el hábitat de las plantas. Si arranca una planta de su hábitat, Se muere.
nuestro habitar, escuche bien, pay attention. El Espíritu Santo. Nuestro habitar El Espíritu Santo. es la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. La presencia de Dios es donde nosotros habitamos, es donde nosotros vivimos. Porque Pablo dijo en Hechos capítulo 17, porque en Él vivimos, somos y nos movemos. Nuestro habitar es la presencia de Dios. El día que yo y tú salgamos de esa hábitat que es la presencia de Dios, vamos a morir. Alaba. Esa fue la palabra que Dios le dijo a Adán. Adán, el día que tú comas de este árbol que está en el centro del huerto, vas a morir. Le estaba hablando, el día que tú desobedezcas, cometas pecado, vas a morir. Lo único que nos saca de la presencia de Dios es nuestra desobediencia. Amén. ¿Cuántos nos han hecho? Aleluya, gloria a Dios. Un día un pastor tuvo 3 meses pidiéndole al Señor, Señor, dame ministerio, dame dones, dame habilidades. Le hizo una lista y Dios no le contestaba. Escuchen bien, esto fue literal y esto fue verdad. Y un día como a las 12 o la 1 de la madrugada, estando él bien dormido, ve que una luz resplandece y llena el espacio de su cuarto y lo despierta. Y cuando ve, no ve su rostro, pero ve de aquí para abajo al Señor. Le enseñó las heridas. Le dice, mira, yo soy Jesús. Tú llevas 3 meses pidiéndome ministerio, pidiéndome dones, pidiéndome habilidades y capacidades. Mira, lo que tú simplemente necesitas es mi presencia. Porque en mi presencia está todo lo que tú quieres. Amén, aleluya. ¡Alaba a Dios! Todo lo que tú necesitas está en la presencia de Dios. Tus habilidades sobrenaturales, capacidades sobrenaturales, dones sobrenaturales, está en la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Y para terminar, Te adoramos, Rey. cuando Salomón acabó de orar, ¿qué descendió? Fuego. ¿Por qué el fuego? Porque todavía tiene explicación. Yo le voy a dar la explicación que es fácil. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? ¿Qué le vino primeramente a ellos? Lengua Lengua. de fuego. De fuego. ¿Qué hace el fuego? Quema, purifica. Limpia. ¿Qué es lo que necesita la iglesia hoy en día? Se purifica. Fuego. Purificarse, fuego. Gloria a Dios. Porque ellos fueron los 11 apóstoles y después pusieron a Matías después como sustituto de Judas Iscariote, que fue el que traicionó a Jesús. Ellos fueron el día de Pentecostés. Habían polémica entre ellos. ¿Quién iba a ser el más grande en el reino de los cielos? ¿Quién se iba a sentar a la diestra de Jesús? Sí, Señor. Había celo ministerial entre ellos. Amén. Juan una vez le dijo, maestro, reprendí a este porque no nos sigue. Y Jesús le dijo, ¿quién eres tú? Ellos no tienen que seguirte a ti, tienen que seguirme a mí. El que no es conmigo, desparrama. Amén, ¿Cuánto aleluya. alaban al Señor? Si está haciendo la obra del Señor, déjalo. Si está haciendo la obra del Señor, déjalo. Quien sea. Está trabajando para el rey. ¿Cuánto Aleluya. alaban al Señor? Amén. Y entonces vinieron lenguas repartidas como de fuego. Cuando el Espíritu Santo cae, lo primero que hace es purificar, Amén. santificar, Aleluya. ¿cuánto alaba? Perfeccionar, Aleluya. mejorar, levantar. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesita la iglesia? Fuego. Fuego de la presencia. Mira, descendió el fuego de los cielos. ¿Qué hizo ahora? ¿Cuál es el segundo evento? Léalo ahí. ¿Cuál es el segundo evento? Número 8. En 2 de Crónicas 7, 7:1. 7:1.
El primer evento descendió fuego. El fuego es simbólico a la manifestación del Espíritu Consumió la Santo. víctima. ¿Eh? Consumió la víctima. Consumió el holocausto y la víctima. Escuchen bien. En el capítulo 5 dice que hizo más de muchos sacrificios. Usted sabe que el sacrificio difiere del holocausto. ¿Ustedes sabían eso? Que el sacrificio difiere Amén, sí, Señor. del holocausto. El sacrificio era por el pecado, pero el holocausto era devoción a Dios. Adiós. Aleluya. Alaba. El sacrificio era por el pecado, pero el holocausto era, aleluya, una entrega, una devoción, una adoración a Dios, una gratitud a Dios. Aleluya. Tu vida debe ser siempre una alabanza y una alabanza de gratitud a Dios. Levanta holocausto Aleluya. y sé grato los dichos de tu boca. Aleluya. Santo. Tiene que haber gratitud en nuestra vida. Poderoso Dios. Tiene que haber gratitud. Poderoso Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Ofrenda agradable, Señor. Cuando tú y yo ofrendamos, es por gratitud. Amén. Pero el diezmo es por obediencia. Oh, sí. Aleluya. Gloria. Oh, sí. Gloria. Dios quiere un pueblo en gratitud. ¿Cuánto? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Consumió el holocausto y la víctima. ¿Y qué pasó? Lo tercero. Y la gloria De de Jehová. Cayó. Cayó. Llenó la casa. Escuchen bien. Llegó la casa de Dios. No hay gloria sin ¿Tiene presencia. frío? Amén. No. Vamos para allá. Gloria a Dios. La gloria no es que sea un reflejo de la personalidad de Dios. No. Es una herejía. Cuando hay gloria es porque hay presencia. Aleluya. Amén. Donde hay presencia hay gloria. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Ya voy a terminar ya. Hermanito. Tengo que seguir. Llenó la casa. Dice, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado. Amén. Aleluya. Santo. Imagínate en qué dimensión penetró la presencia de Dios en su casa, porque dijo, No mi se podía casa, ministrar. mi casa es casa de oración. Y alabanza. Amén. Llenó tanto la presencia de Dios. Ay, pero iglesia, Cristo, sanando la tierra, hay una enseñanza aquí. ¿Quiere que se lo diga? Sí, Porque aleluya. mire, el templo que terminó Salomón se llenó tanto de la presencia de Dios, pastor, que los sacerdotes no pudieron entrar. Escuchen bien, ahora viene la aplicación. Cuando nuestra vida está llena de esa misma presencia, los demonios, los malos Aleluya. pensamientos, los males, el pecado y nada secundario puede entrar. ¿Cuánto alaban al Señor? Nada puede entrar cuando nuestra vida está llena de la presencia, de esa misma presencia. Nada puede entrar. El diablo no puede entrar. Los malos pensamientos no pueden entrar. Las malas intenciones no pueden entrar. Amén. Amén. La ira no entra. Así es. El Amén. enojo no puede entrar. No, 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 no. Aleluya. Oye, los demonios van a decir, óyeme, no podemos entrar en la vida de José. Hemos intentado por todas partes. Hemos aplicado métodos y estrategias. Está José tan lleno de la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Ay, Dios. santo. Santo. Te alabamos. Santo. Te Eso es lo adoramos. que Dios quiere, llevarte a esa dimensión. Sí, Que amén. la presencia de Dios te llene de tal manera Ahí vamos. que no va a haber nada que pueda penetrar en tu vida y dañar tu corazón. Aleluya. Aleluya. Y la gloria de Jehová había llenado la casa y termino. Dice, verso 3, y cuando vieron, escuchen bien hermano, la gente necesita ver. Amén. Amén. Gloria a Dios. La gente está llena de palabras,
Gloria a Dios. Amén. La gente conoce en Biblia. Sí, sí. Hay pecadores que fuman tabaco, hacen droga y conocen Biblia. Algunos fueron cristianos, otros que han oído, otros que son indoctos, que leen Biblia, leen libros y tienen conocimiento, pero no hacen la voluntad de Dios. Amén. Escuchen bien, ellos saben y han oído y nos desafían y nos dicen, sí, pero usted dice que Dios hace milagros, que Dios hace milagros, que sana los cojos. ¿Dónde están los cojos sanados aquí? Que Dios sana a los enfermos. ¿Dónde están los enfermos sanados? Esos salas que están llenos de gente muriéndose por el COVID-19. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios levanta a los cojos. ¿Dónde está el cojo que Dios hizo el milagro? ¿Dónde está el mudo que habla? ¿Dónde está el ciego que ve? ¿Dónde está el sordo que oye? ¿Dónde está? Hello. Aleluya. Hello. Pero mira, dos referencias bíblicas. Cuando ellos vieron, escuchen, descender la gloria, el fuego caer, consumir el holocausto de las víctimas, ¿qué dijeron? Se encontraron. Se postraron Aleluya. a tierra Santo. y confesaron, porque Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Se repitió la historia en el día de Pentecostés, Amén. cuando cayó el Espíritu Santo como lengua repartida del fuego y hubo un gran estruendo y la gente empezaron a hablar en lengua, y dice que las naciones que fueron a llevar a Jerusalén su ofrenda, al oír el estripido de aquel sonido en las lenguas y cosas extrañas y fuego, dice que todo el mundo fue allí. Aleluya. Dice, y oyeron en su propio idioma las maravillas de Dios. Amén. Amén. Iglesia, usted le va a hacer la conclusión. ¿Qué es lo que necesita la gente de hoy? Milagro. Jesús lo dijo, si no creen por mi palabra, que creen por los milagros. Tenemos que pedirle al Señor. Sí, milagro. Dame de esa Amén. presencia, Amén. de ese bautismo del Espíritu Santo, de ese poder, de esa autoridad. Amén. De esa unción. Póngase de pie.